Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Hoy les voy a contar la historia bíblica. Estamos viendo la historia de los jueces. Recuerdan que después que Josué murió, vinieron los jueces. El pueblo de Dios era acosado por los pueblos que vivían alrededor de él. Del pueblo de Dios vivían alrededor. ¿Sí? En este caso eran los moabitas, que ellos atacaban al pueblo de Dios, los mataban, le robaban la comida y le robaban su ganado. Gedeón era un muchacho del pueblo de Dios que él siempre tenía miedo, obviamente. Tenía miedo de los madianitas, eran los madianitas, no moabitas, de los madianitas que siempre venían a robar y a matarlos, ¿sí? Entonces él estaba por limpiar el trigo y decidió hacerlo en un lugar oculto para que los madianitas no vinieran y lo golpearan o lo mataran y le robaran la comida, ¿no? Siempre hacían esto, le robaban la comida, le robaban el ganado, entonces el pueblo sufría mucho porque se quedaban sin alimento y aparte ellos los mataban sin piedad, ¿no? Habían hecho un pacto con todos los reinos vecinos de atacar siempre al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios estaba sufriendo, pero también el pueblo se había alejado de Dios y tenía altares, ¿no?, a otros dioses, a los dioses de los pueblos vecinos. A Baal se llamaba, y tenían altares y hacían sacrificios y todos en esos altares para los otros dioses, ¿no? Para los que los otros pueblos llamaban dioses, y se habían olvidado de su Dios verdadero, de ese Dios que había hecho tantos milagros para ellos, que los había hecho cruzar el mar, que había destruido Jericó, que los había sacado de Egipto, ¿no? Entonces los otros pueblos los atacaban y ellos estaban tristes por esto. Recuerden que en la época de jueces, yo les conté la vez pasada de Débora, que se levanta en contra de este ejército que también, ¿no?, del rey Jabín, que también los acosaba todo el tiempo y los mataba, ¿no?, y vivían atemorizados. Entonces Gedeón estaba en su casa, ahora les voy a mostrar la imagen, ¿sí? A ver. Ahí. Gedeón estaba. Esperen que ponga bien. Ahí está. Gedeón escuchó que alguien lo hablaba. Y se asustó porque pensó que era que eran los madianitas. Pero cuando miró era una sola persona, que estaba sentada abajo de un árbol. Y lo escuchó y le costaba creer lo que esta persona decía. Esta persona le dijo: «El Señor está contigo, hombre fuerte y valiente», le dijo el ángel de Dios. Gedeón no se sentía ni fuerte ni valiente, y como siempre había sido una persona que todo preguntaba, le dijo: «No entiendo cómo puedes decir que el Señor está con nosotros. Si tenemos todos estos problemas, para mí el Señor nos ha abandonado». El ángel en realidad era el Señor, que había venido en forma humana a hablar con él. «Usa la fuerza que tienes para salvar a Israel del poder de los madianitas. Yo soy el que te envía», le dijo el Señor. Pobre Gedeón, no entendía nada. «Perdón, una vez más», le dijo, «pero ¿cómo voy a salvar yo a Israel? Mi familia es la más pobre de todas las tribus, y yo soy el más insignificante de mi familia», dijo Gedeón. Otra vez el Señor le respondió: «Podrás hacer porque yo estaré contigo. Te digo que vas a vencer a los madianitas como si fueran un solo hombre». Gedeón le pidió algo más al Señor. «Necesito pruebas de que realmente eres el Señor», le dijo Gedeón. «Espera aquí, por favor, hasta que yo vuelva con una ofrenda que te quiero presentar». Gedeón se fue a su casa y preparó una comida. Hizo carne, caldo y panes, y lo trajo de vuelta donde lo esperaba el ángel del Señor. El Señor aceptó la comida y pidió que Gedeón la colocara sobre una roca. Miren, Gedeón estaba con el Señor, pero tenía tanto miedo y él no pensaba que podía ser valiente, ¿no? Pero el Señor le decía que no se preocupe porque Dios iba a estar con él, ¿no? Miren lo que pasó. A ver, pongamos bien la imagen. Ahí está.
A ver, ahí se ve bien, miren, ese es Gedeón. Ahí está acá está la comida que él preparó, ¿sí? Dios tocó la comida con la vara que llevaba a su mano. Inmediatamente de la roca salió fuego y se quemó todo. Esto era una señal de que la ofrenda que había presentado era aceptada por Dios. De repente el ángel desapareció de su vista. Así que Gedeón estaba asustado, pero escuchaba la voz del Señor que le decía: no tengas miedo, no vas a morir, recibe mi paz. Esas palabras lo hicieron sentir mejor, y edificó allí un altar para el Señor. Esa noche el Señor lo habló otra vez, y le pidió que hiciera algo muy difícil. Toma uno de los bueyes de tu padre. Los bueyes son como toros gigantes, son toros un poco más grandes que los toros comunes. Le dijo: quiero que vayas al lugar donde se hace el culto a Baal, a estos dioses que eran de los otros pueblos, que no eran dioses verdaderos, ¿sí? Y lo eches abajo al altar y también cortes el árbol que es sagrado para este dios. En su lugar quiero que construyas un altar nuevo para mí, para el verdadero Dios, para el Dios de su pueblo. Pobre Gedeón, qué cosa difícil le estaba pidiendo Dios a una persona tan insegura y llena de miedo. Toda la ciudad lo iba a querer matar si hacía eso, pero lo pensó bien y recordaba las palabras: no tengas miedo, yo voy a estar contigo. Y decidió que iba a obedecer al Señor, que iba a hacer lo que le estaba pidiendo, pero lo iba a hacer de noche para tener más seguridad. Entonces, ¿qué hizo? Pidió ayuda a alguno de los criados de su papá, fue al lugar, a ver si ahí se ve bien, ahí está. Fue al lugar donde estaba el altar, lo derribaron el árbol y construyeron un altar de piedra para Dios, para el verdadero Dios, para el Dios de ellos, el Dios que nosotros adoramos hasta el día de hoy, ¿sí? Y se volvió a su casa. Todo eso lo hizo de noche, para que nadie lo viera, para que los madianitas no lo vayan a descubrir. A la mañana siguiente sintió que venía un montón de gente y golpeaban la puerta de su casa enojados. Y lo llamaban al papá de Gedeón y le decían: deja salir a tu hijo para que lo matemos, porque él destruyó el altar de Baal y también cortó nuestro árbol. Entonces salió el papá de Gedeón a hablar con estas personas y le dijo: alto, le dice: ¿por qué ustedes defienden a este que dicen que es Dios? Y si es Dios, no necesita que lo defiendan. Dejen que Baal se defienda solo. ¿Por qué van a atacar a mi hijo? Dice que él hizo esto por el verdadero Dios, nuestro Dios, no por estos dioses que dicen ser dioses pero solamente son imágenes. Y dice que a uno las personas se fueron yendo y no atacaron a Gedeón. Entonces allí Gedeón entendió que Dios estaba con él y que él no tenía que tener miedo, porque Dios le iba a dar la victoria. Miren qué importante, chicos, no importa cómo seamos, que a veces tengamos miedo, o que seamos temerosos, o que nos sintamos que no tenemos fuerza, o que no somos rápidos, que no corremos rápido, que no podemos hacer todas las cosas como nosotros quisiéramos hacerlo. Dios está con nosotros y con Él podemos hacer todo lo que queramos, porque Dios nos va a ayudar a hacer las cosas que nosotros necesitamos hacer, ¿no? Si le pedimos, y Él nos va a dar la fuerza, va a estar con nosotros, nos va a llenar de paz, así como estuvo con Gedeón. Dios está con nosotros cada día de nuestras vidas y no nos abandona. Confiemos en Él, que por más que nosotros no seamos los mejores, que tengamos miedo, que muchas veces nos sentamos acobardados o nos sentamos que no hemos dado lo mejor o que no nos hemos sacado la mejor nota, que Dios está allí con nosotros. Así que confiemos que el Señor nunca nos abandona, como no lo abandonó a Gedeón. Después les sigo contando la historia. Nos vemos, chicos.